Saludos, mis estimados estudiantes. Continuando con los ejercicios del principio o teorema de superposición, vamos a analizar este circuito lineal y el sistema o el ejercicio nos pide encontrar Ix con esta dirección. Observen que Ix es la corriente que atraviesa este resistor de 15 ohmios y vamos a aplicar el principio de superposición con estas dos fuentes independientes, una fuente de corriente de 2 amperios y una fuente de voltaje de 3.5 amperios. Vamos a iniciar primero habilitando la fuente de corriente y anulando o haciendo cero la fuente de voltaje. Como sabemos, las fuentes de voltaje independientes, para anularlas simplemente hacemos un cortocircuito. Ahora vean el fenómeno. Esta conexión o la fuente de voltaje estaba en paralelo a 5 ohmios. Pero con el cortocircuito lo que estoy haciendo es unir este punto con este punto. Por lo tanto, el resistor de 5 ohmios se anula. Y lo único que me queda es el resistor de 15 en paralelo con el resistor de 10 ohmios. Por lo tanto, si solo tengo la fuente de corriente y necesito encontrar la corriente Ix' que pasa por el resistor de 15 ohmios, lo que voy a aplicar es divisor de corriente, como se presenta a continuación. Ix' es igual a 2 amperios, que es la fuente de corriente, factor de ¿quién? La resistencia opuesta o la vecina, entre la suma de ambas resistencias, 10 más 15. Haciendo el cálculo matemático, Ix' es igual a 0.8 amperios. Esta sería la primera respuesta de la fuente de corriente en el circuito cuando hemos anulado la fuente de corriente. Ahora lo que vamos a hacer es restablecer la fuente de voltaje y vamos a hacer cero la fuente de corriente. Simplemente es abriendo el circuito. Observen, y algo muy importante, que sigo respetando la dirección y el sentido de la corriente que busco, que en este momento se llama Ix2'. Al abrir esta fuente, esto queda anulado y observen que queda la de 10 ohmios en serie con 15. Pero si ustedes observan, la fuente de voltaje está en paralelo a 5 y el terminal positivo aparece acá y el terminal negativo aquí. Si nosotros usamos el sentido convencional, aquí podemos asumir que va en esta dirección la corriente. De igual forma, el terminal positivo aparece acá y el terminal negativo aquí, o el potencial. Pero la corriente Ix2' va en el sentido opuesto a la corriente convencional que podría ir acá en el resistor de 15. Por lo tanto, la polaridad de Ix2' es negativa con respecto a la corriente convencional. Ahora, ¿qué observamos? Como están en paralelo, si yo sumo 15 más 10, me va a quedar un resistor de 25 ohmios en paralelo con 5. Por lo tanto, si yo aplico la ley de Ohm, Ix2' negativa, ¿verdad? Porque va a estar en contra, me va a quedar 3.5 voltios, que es la fuente independiente de voltaje que está en paralelo con 25 ohmios, que es la suma de 15 más 10. Entonces nos va a dar como resultado, vamos a dejar el signo negativo acá, es dividir 3.5 entre 25, lo que nos da una corriente de menos 0.14 amperios. Ahora bien, la corriente o la respuesta que buscamos es el efecto de ambas corrientes, Ix' más Ix2'. Ix sería igual, Ix' nos dio 0.8 amperios más la corriente Ix2' nos dio 0.14 amperios. Al final Ix, ¿a qué es igual? Sería
restar de 0.8, vamos a restar 0.14. Vamos a restar 0.8 amperios más menos 0.14. 0.8 menos 0.14 nos da una corriente de 0.66 amperios. Esta sería la respuesta final de la corriente IX, que es la que originalmente nos pide el circuito. Hay algo importante. Esta suma que aparece acá es una suma algebraica, lo que significa que hay que respetar o hay que tomar en cuenta los signos de las posibles corrientes que nos hayan dado. En este caso nos dio una corriente negativa. Simplemente era restar las corrientes y por eso nos dio 0.66 amperios o equivalente a 660 miliamperios. Gracias por su atención y nos seguimos viendo.